¿Alguna vez te has detenido a pensar a quién representas realmente con tu vida? Cada palabra que dices, cada decisión que tomas y cada actitud que muestras es una declaración silenciosa que revela de qué reino provienes. Muchos creyentes viven su fe como si fuera una experiencia personal y privada, pero la verdad es que hemos sido enviados al mundo como embajadores del reino de Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, nos recuerda una realidad poderosa. No somos simples creyentes, somos representantes oficiales del cielo en la tierra. Pero, ¿estamos cumpliendo con esa misión? ¿Reflejamos el carácter del rey al que servimos? ¿O hemos dejado que el ruido del mundo distorsione el mensaje que se nos confió? Ser embajador de Cristo no es un título honorífico, es una responsabilidad espiritual. Significa vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros la justicia, el amor y la reconciliación de Dios. En este estudio descubriremos qué significa verdaderamente representar a Cristo, cómo funciona este ministerio de reconciliación y qué implica vivir con la autoridad y el honor de quienes han sido llamados a hablar en nombre del Rey de Reyes. ¿Estás listo para asumir el papel que el cielo te asignó y convertirte en un verdadero embajador del reino? En 2 de Corintios 5:11 se narra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El apóstol Pablo escribe estas palabras con el peso de alguien que ha visto lo eterno. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia de un corazón transformado por Cristo. Él sabía que servir al Señor no era una ocupación humana, sino una misión divina. Por eso declara: conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esta frase contiene un secreto profundo. El verdadero ministerio nace del temor reverente a Dios, no del deseo de ser reconocido, ni del afán de convencer por argumentos humanos, sino de una conciencia viva de que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo vivía con esa certeza grabada en el alma, y ese conocimiento no lo paralizaba, lo movía. El temor del Señor no es miedo, es reverencia, es la comprensión de quién es Él y de quiénes somos nosotros ante su santidad. Es la actitud de quien sabe que sirve a un rey, no a un público. El temor santo purifica las intenciones, da profundidad a nuestras palabras y urgencia a nuestra misión. En tiempos donde muchos predican por fama, Pablo predicaba por amor. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba almas. Su vida se había convertido en un canal de reconciliación entre Dios y los hombres. Y todo comenzaba con una convicción: temo al Señor, por eso persuado, por eso insisto, por eso no callo. Cuando Pablo escribió esta carta, enfrentaba críticas constantes. Algunos en Corinto dudaban de su autoridad apostólica, porque no tenía la apariencia ni el carisma de un líder poderoso. Pero Pablo responde con una verdad que desarma toda superficialidad: no predico por mí, predico porque temo a Dios. En la cultura grecorromana, los embajadores eran enviados con la autoridad absoluta del emperador. Si desobedecían sus órdenes o tergiversaban su mensaje, podían ser juzgados como traidores. Pablo usa esa imagen para describir su relación con Cristo. Él no tiene permiso de alterar el mensaje ni de callar lo que el cielo le mandó anunciar. Su vida entera está bajo el peso glorioso de una comisión divina. El temor del Señor es el fuego que mantiene pura la misión. Es el recordatorio constante de que representamos a un reino invisible pero real. No se trata solo de evangelizar. Se trata de vivir conscientes de que cada acción comunica algo sobre nuestro Rey. Cuando comprendemos esto, dejamos de hablar livianamente, dejamos de actuar por costumbre y comenzamos a vivir con propósito. Temer al Señor no te aleja de Él, te acerca con reverencia. Te hace caminar con cuidado, hablar con sabiduría y amar con pureza. Es un temor que impulsa, no que esclaviza. Es el respeto sagrado que siente un embajador cuando lleva las palabras de su soberano. Ser embajador comienza con una pregunta diaria: ¿estoy representando bien a mi rey? Cada conversación, cada decisión, cada publicación en redes sociales es una oportunidad para persuadir, no con discurso, sino con testimonio. El mundo no necesita ver más religión, necesita ver vidas que reflejen el carácter de Cristo. Antes de hablar o reaccionar, detente y pregúntate:
¿Esto honra al Rey que represento? Cuando el temor del Señor guía tu vida, tus palabras ganan peso, tus acciones transmiten verdad y tu presencia se convierte en un reflejo del reino. En 2 Corintios 5:12 se narra: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo entendía que la verdadera autoridad espiritual no proviene de la apariencia, sino de la integridad. En Corinto, algunos líderes religiosos se enorgullecían de su elocuencia, de sus dones visibles y de su posición, despreciando a Pablo por su sencillez y por las pruebas que enfrentaba. Pero Pablo no necesitaba defender su imagen, porque su vida era su carta de presentación. Él sabía que quien sirve a Cristo debe vivir con un corazón transparente, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Pablo no buscaba aprobación humana, no predicaba para ser admirado, sino para ser fiel. Su propósito no era impresionar, sino inspirar a otros a volver a Dios. Por eso, en lugar de alardear de sus logros, recordaba constantemente su dependencia de la gracia. No necesitaba títulos ni reconocimientos. Su autenticidad era su credencial. Este pasaje nos enseña una lección vital. La vida cristiana genuina se mide en lo secreto, no en lo visible. El verdadero embajador del reino no necesita una máscara espiritual para parecer justo. Su comunión con Dios lo mantiene firme, aun cuando nadie lo aplaude. Pablo no tenía una reputación pulida ante los hombres, pero tenía un corazón aprobado por el cielo. El contraste que él menciona es revelador. Algunos se glorían en las apariencias, en lo que los demás pueden ver y admirar. Pero Dios mira más allá de lo externo. Lo que Él valora es la pureza del corazón, la sinceridad de las intenciones y la fidelidad del alma. Un embajador de Cristo no busca el brillo de la popularidad, sino el resplandor de la verdad. Vivir con transparencia significa vivir sin doblez. Significa que lo que eres en público refleja lo mismo que eres en privado. Significa servir cuando nadie te mira, obedecer cuando nadie te premia y mantener tu integridad incluso cuando cuesta. La transparencia no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es la certeza de que no necesitas fingir, porque tu identidad está asegurada en Cristo. Pablo comprendía que la tentación más grande de un siervo de Dios es vivir para ser visto. Pero él eligió otro camino, vivir para ser aprobado por Dios. Cuando escribió a los Gálatas dijo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa declaración resume el corazón del embajador fiel. No se deja mover por la opinión del mundo, sino por la mirada de su Señor. En una cultura donde las apariencias dominan, este mensaje es urgente. Hoy más que nunca, la fe necesita autenticidad. La gente no busca discursos, busca ejemplos. No confía en títulos, confía en testimonios. Los verdaderos embajadores de Cristo no son los que hablan más fuerte, sino los que viven con verdad. Cada acción honesta, cada palabra sincera, cada decisión tomada con integridad, se convierte en un mensaje silencioso del reino. Ser embajador de Cristo implica rendir cuentas ante dos auditorios, el cielo y la tierra. Delante de Dios, somos examinados por nuestras intenciones. Delante de los hombres somos observados por nuestras acciones. Y aunque no podemos controlar lo que los demás piensan, sí podemos cuidar que nuestra vida refleje lo que decimos creer. La transparencia espiritual no busca perfección, sino coherencia. Cuando tu vida es transparente, no necesitas defenderte. Tu testimonio hablará por ti. Pablo no trató de demostrar que era mejor que los demás. Simplemente dejó que su entrega, su sufrimiento y su constancia hablaran por él. En un mundo que idolatra la imagen, Dios honra al que vive con verdad. Vivir con transparencia ante Dios y ante los hombres significa entender que cada día estamos en una vitrina invisible y que lo que mostramos al mundo puede atraer a las almas o alejarlas. Tu manera de trabajar, de hablar, de tratar a otros es parte de tu embajada. Eres la carta viva que comunica quién es tu rey. En 2 Corintios 5, 14-15 se narra: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo revela aquí la fuerza interior que lo movía a servir sin detenerse. El amor de Cristo. No era la obligación moral, ni el deseo de reconocimiento, ni el temor al castigo. Era una motivación mucho más profunda, más poderosa y más pura. Él dice, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe en su idioma original significa presionar, rodear, contener con fuerza. Es como un río que al estrechar su cauce aumenta su intensidad y velocidad. Así opera el amor de Cristo en el corazón de quien ha sido alcanzado por su gracia. No lo deja indiferente, lo impulsa, lo transforma y lo dirige con poder. Pablo no podía callar porque el amor de Cristo lo envolvía completamente. Ese amor no era una emoción pasajera, sino una fuerza viva que lo impulsaba a entregar su vida por otros. Él comprendió que Cristo no solo murió por todos, sino que su muerte nos invita a morir al egoísmo, a las ambiciones personales y a la vieja naturaleza. El amor de Cristo no busca su propio beneficio. Es un amor que da, que sirve, que se sacrifica. Por eso Pablo afirma que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la esencia del Evangelio, vivir para Cristo porque Él murió por nosotros. Muchos sirven a Dios desde la obligación, pero el verdadero servicio nace de la gratitud. Cuando una persona experimenta el amor del Salvador de forma real, no necesita que nadie la empuje. El amor mismo se convierte en su motor. No sirve por miedo, sino por amor. No busca recompensas terrenales, sino agradar al corazón de su Señor. Pablo había experimentado este amor en su encuentro con Cristo camino a Damasco. Allí entendió que su vida ya no le pertenecía. Había sido rescatado, perdonado y enviado. Desde ese día su existencia cambió de dirección. De perseguidor pasó a ser predicador, de enemigo a embajador. El amor de Cristo es la fuerza más poderosa que puede habitar en el corazón humano. Es el tipo de amor que derriba barreras, que sana heridas y que transforma enemigos en hermanos. Es el amor que no se rinde ante el rechazo, que no cambia con las circunstancias y que no necesita ser correspondido para seguir dando. Cuando ese amor te llena, comienzas a ver la vida desde una nueva perspectiva. Ya no vives buscando lo tuyo, sino lo que agrada a Dios. Ya no te preocupas solo por tu bienestar, sino por el destino eterno de los demás. El amor de Cristo cambia la forma en que vemos el servicio, el sacrificio y la entrega. Lo que antes era carga, ahora se convierte en privilegio. Ser embajador del reino significa actuar bajo esta misma fuerza interior. No representamos a Cristo solo por deber, sino porque su amor nos impulsa a hacerlo. No predicamos para ganar aprobación, sino porque su amor arde en nosotros como fuego que no puede apagarse. Ese amor no es débil ni sentimental, es un amor firme que confronta, que restaura y que redime. Es el amor que llevó a Jesús a la cruz, no por obligación, sino por compasión. Cuando ese amor te conquista, ya no puedes permanecer igual. Te mueve a perdonar, a servir, a consolar y a levantar al caído. Vivir para Cristo es la respuesta natural de quien ha sido transformado por su amor. No se trata de un esfuerzo humano por ser bueno, sino de una rendición profunda ante quien nos amó primero. Por eso, cuando Pablo dice, «Ya no vivo para mí», está declarando la verdadera libertad, dejar de ser esclavo del ego y comenzar a ser siervo del amor. En 2 de Corintios 5, 16, se narra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El encuentro con Cristo no solo transforma el corazón, también cambia la manera en que vemos a los demás. El apóstol Pablo, que antes juzgaba según criterios humanos, ahora confiesa que su visión ha sido completamente renovada. Dice con firmeza, ya no conocemos a nadie según la carne, es decir, ya no evaluamos a las personas por su apariencia, su posición o su pasado, sino a través de los ojos de la redención. Antes de conocer a Cristo, Pablo juzgaba a los hombres según su conducta externa, su linaje o su nivel de conocimiento. Como fariseo, creía que las apariencias y el cumplimiento de la ley definían el valor de una persona. Pero cuando Cristo lo confrontó,
Su sistema de valores se derrumbó. Entendió que Dios mira más allá de lo visible, que su amor alcanza incluso a quienes el mundo desprecia. Esta declaración de Pablo nos desafía profundamente. Los embajadores de Cristo no pueden vivir con prejuicios, no pueden amar selectivamente, no pueden valorar a las personas por su utilidad o su simpatía. El amor de Cristo nos obliga a ver en cada ser humano a alguien por quien Jesús murió. Cada rostro, cada historia y cada alma tiene un valor incalculable ante los ojos del Creador. Cuando Pablo dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, está confesando que incluso su visión del propio Jesús había sido limitada. Antes lo veía como un hombre, un líder religioso, quizá un profeta, pero después del encuentro en el camino a Damasco, comprendió que Cristo era mucho más. El Hijo de Dios, el Salvador, el Señor glorificado. Esa revelación cambió no solo su fe, sino su mirada. Donde antes veía rivales, ahora veía almas redimibles. Donde antes veía enemigos, ahora veía hermanos potenciales. El Evangelio cambia nuestra manera de mirar. Ya no vemos con ojos humanos, sino con ojos espirituales. Aprendemos a mirar a las personas no por lo que son, sino por lo que Dios puede hacer en ellas. Esa es la diferencia entre la mirada del mundo y la mirada del reino. El mundo ve fracaso, pero Dios ve propósito. El mundo ve culpa, pero Dios ve posibilidad de gracia. Como embajadores del reino, necesitamos cultivar esta visión. No podemos representar a Cristo y seguir mirando a los demás con desprecio, orgullo o indiferencia. Si queremos ser instrumentos de reconciliación, debemos aprender a ver con compasión. Cada persona que cruza nuestro camino es una oportunidad divina para manifestar el amor y la paciencia de Dios. Este cambio de perspectiva también nos libera de la necesidad de juzgar. Cuando comprendemos que todos hemos sido alcanzados por la misma gracia, dejamos de compararnos y comenzamos a servir con humildad. Ya no competimos, acompañamos. Ya no condenamos, intercedemos. Ya no vemos diferencias, sino almas necesitadas del mismo Salvador. Pablo experimentó esa transformación en carne propia. Quien antes perseguía, ahora intercedía. Quien antes señalaba con odio, ahora abrazaba con misericordia. La gracia que lo salvó lo enseñó a mirar con amor. Esa es la marca del verdadero embajador. Su mirada refleja la del Rey. Cada vez que vemos a alguien con desprecio, olvidamos que nosotros también fuimos rescatados. Cada vez que juzgamos sin conocer, traicionamos la misericordia que nos fue concedida. Por eso la invitación de Pablo es clara. De ahora en adelante no mires con los ojos de la carne. Mira con los ojos de Cristo. Vivir con esta perspectiva es una decisión diaria. Significa renunciar a las etiquetas, perdonar las ofensas y recordar que todos somos obra en proceso. Solo cuando aprendemos a mirar con misericordia, podemos hablar con autoridad. Solo quien ama sin prejuicio puede representar al reino con fidelidad. En 2 de Corintios 5:17 se narra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas palabras de Pablo resumen el corazón del Evangelio. La fe en Cristo no solo transforma lo que hacemos, sino lo que somos. Ser una nueva criatura no significa una mejora moral ni un cambio superficial. Significa un nuevo nacimiento espiritual, un comienzo desde la raíz, donde lo viejo deja de tener dominio y lo nuevo empieza a florecer bajo la gracia de Dios. Pablo habla con la voz de quien lo vivió en carne propia. Antes de conocer a Cristo, su vida estaba marcada por el celo religioso, la dureza del corazón y la persecución a los seguidores del camino. Pero después del encuentro con el Señor resucitado, todo cambió. El perseguidor se convirtió en predicador, el orgulloso en siervo, el enemigo en embajador. Eso es lo que produce Cristo. Una transformación tan profunda que ya nada puede volver a ser igual. Esta verdad sigue siendo el centro del mensaje cristiano. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, algo dentro de ella muere y algo nuevo comienza a vivir. No se trata de una religión añadida a la rutina, sino de una nueva naturaleza implantada por el Espíritu Santo. Donde antes había culpa, ahora hay perdón. Donde había vacío, ahora hay propósito. Donde reinaba el pecado, ahora gobierna la gracia.
Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Esto no significa que olvidamos nuestro pasado, sino que ya no vivimos bajo su dominio. El pecado, la culpa, las heridas y las cadenas del ayer quedan atrás. El poder del Evangelio nos libera de la esclavitud de lo que fuimos, para llevarnos a vivir en la plenitud de lo que somos en Cristo. La cruz no solo borra el pasado, sino que inaugura un futuro. Sin embargo, esta nueva vida no ocurre por esfuerzo humano, sino por unión espiritual. Si alguno está en Cristo, esa es la clave. No basta con conocerlo de lejos, ni admirarlo como maestro. Hay que estar en Él, permanecer en su gracia, habitar en su voluntad. Solo en esa unión continua, el Espíritu renueva nuestra mente, limpia nuestras intenciones y moldea nuestro carácter conforme al del Hijo. Ser nueva criatura significa tener un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, una nueva forma de amar. Significa perdonar donde antes había rencor, servir donde antes había orgullo y confiar donde antes había temor. Esta transformación no es instantánea, sino progresiva. Cada día, el Espíritu va rompiendo lo viejo y dando forma a lo nuevo. Es un proceso de muerte y resurrección que se repite en cada área de la vida. El nuevo nacimiento también nos llama a dejar atrás las identidades rotas. Muchos viven atrapados en lo que fueron, pecadores, heridos, rechazados, fracasados. Pero en Cristo, esas etiquetas pierden poder. La identidad ya no se define por el pasado, sino por la adopción divina. Somos hijos del Rey, embajadores de su reino, herederos de sus promesas. Esa es la nueva realidad que debe guiar nuestros pensamientos, decisiones y propósito. Esta verdad tiene una implicación práctica y poderosa. Si Cristo te hizo nuevo, no puedes seguir viviendo como si fueras el mismo. No puedes hablar igual, reaccionar igual, ni pensar igual. La nueva criatura no imita la cultura del mundo, sino el carácter del cielo. Sus prioridades cambian, su manera de amar se ensancha, su misión se vuelve clara: vivir para reflejar la vida de Cristo. La transformación interior también se traduce en testimonio. Las personas no necesitan oírte decir que cambiaste. Lo verán en tu forma de vivir. El nuevo nacimiento se nota en la paciencia ante la prueba, en la bondad ante el desprecio y en la esperanza que no muere aún en medio del dolor. Esa es la evidencia más poderosa del Evangelio. Vidas transformadas por el amor de Dios. Cuando Pablo dice, «He aquí, todas son hechas nuevas», no habla de un evento aislado, sino de una renovación constante. El Espíritu Santo sigue haciendo nuevas todas las cosas en quienes le permiten obrar. Cada día hay algo que Dios quiere renovar, una herida que sanar, una mentalidad que corregir, un hábito que reemplazar. La nueva creación no fue solo el día de tu conversión, es cada amanecer en comunión con el Creador. En 2 de Corintios 5, 18-19, se narra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El corazón del Evangelio es la reconciliación. Todo lo que Dios ha hecho desde la cruz tiene un solo propósito: restaurar la comunión entre Él y la humanidad. La palabra reconciliar significa literalmente volver a unir lo que estaba separado. El pecado había levantado un muro entre Dios y el hombre, pero Cristo vino a derribarlo con su sangre. En Él, lo que estaba roto fue restaurado, lo que estaba distante fue acercado, y lo que estaba condenado fue perdonado. Pablo declara con firmeza: todo esto proviene de Dios. No fuimos nosotros quienes buscamos la paz con Él, fue Dios quien dio el primer paso. El ser humano se había apartado, pero Dios corrió tras él. En la cruz, el amor tomó la iniciativa. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a reconciliarlo. Cada herida, cada caída, cada ofensa fue absorbida en su sacrificio para que nada pudiera impedirnos volver al Padre. Esta reconciliación no se limita al perdón personal. Es una restauración total del propósito original. Dios no solo nos reconcilió, sino que nos entregó el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos hizo parte de su misión. No somos simples receptores de su gracia, somos portadores de ella. Hemos sido llamados a llevar el mensaje de paz
a un mundo que aún vive en conflicto con Dios. Ser embajador del reino implica más que representar al Creador. Implica actuar como mediador entre el cielo y la tierra. Un embajador no se guarda el mensaje, lo proclama con fidelidad. El ministerio de la reconciliación nos convierte en puentes que conectan a los hombres con Dios. Cada palabra de compasión, cada acto de perdón, cada gesto de misericordia es una forma de continuar la obra que Cristo inició. Pablo explica algo profundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto significa que la cruz no fue solo un acto de amor del Hijo, sino la manifestación completa del amor del Padre. No fue un Dios airado castigando a un inocente, sino un Dios amoroso, absorbiendo el dolor de su creación para restaurarla. En Jesús, el Creador mismo bajó al nivel de sus criaturas para traerlas de vuelta a casa. Y ahora, ese mismo Dios confía su mensaje a nosotros. Nos encargó la palabra de la reconciliación. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero también, ¡qué privilegio! Somos los voceros del amor que perdona, de la gracia que restaura y de la verdad que libera. El mundo necesita escuchar que Dios no los ha rechazado, sino que los está llamando de vuelta. El mensaje de la reconciliación no consiste en señalar culpas, sino en extender esperanza. El Evangelio no dice, mira lo que hiciste, sino mira lo que Cristo hizo por ti. Nuestra tarea no es condenar, sino anunciar que hay un camino de regreso. Somos los mensajeros de una paz que no depende del mérito humano, sino del sacrificio divino. Esta misión, sin embargo, exige coherencia. No se puede predicar reconciliación mientras se vive en división. No podemos hablar de paz mientras alimentamos resentimientos. El ministerio de la reconciliación comienza dentro de nosotros. Dios no puede usar un corazón dividido para sanar a otros. Por eso, quien desea representar al reino debe primero permitir que su alma sea restaurada por completo. El embajador de Cristo es llamado a reconciliar en 3 direcciones: con Dios, consigo mismo y con los demás. Primero, en su relación vertical con el Creador. Segundo, en su paz interior, sanando heridas del pasado. Y tercero, en su relación horizontal, ofreciendo perdón y restaurando vínculos rotos. Cuando la reconciliación se vuelve parte de nuestra naturaleza, el mundo empieza a ver en nosotros un reflejo del Evangelio vivo. En tiempos de tanto odio y división, este ministerio se vuelve más urgente que nunca. Hay familias rotas, naciones heridas, corazones quebrantados que esperan ver en los hijos de Dios la señal del amor verdadero. No se trata de predicar con palabras el mensaje de reconciliación, sino de encarnarlo con gestos, con paciencia y con compasión. Ser embajador es vivir con la conciencia de que en cada encuentro hay una oportunidad para reconciliar. Cada conversación puede ser un puente, cada abrazo puede ser un mensaje, cada silencio lleno de gracia puede abrir la puerta a la restauración. Representar a Cristo significa vivir con la intención constante de unir lo que el pecado dividió. En 2 de Corintios 5, 20, se narra: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pocas declaraciones en la Biblia encierran tanta dignidad y responsabilidad como esta. Pablo no dice que somos representantes de una religión ni portavoces de una ideología. Dice algo mucho mayor: somos embajadores en nombre de Cristo. Esta es la identidad más alta que un hijo de Dios puede recibir: ser portavoz del reino eterno en medio de un mundo en ruinas. En el mundo antiguo, los embajadores eran mensajeros oficiales de un rey o un imperio. No hablaban por sí mismos, ni expresaban sus propias opiniones. Cada palabra, cada gesto y cada decisión debía reflejar la voluntad de su soberano. Rechazar el mensaje de un embajador era lo mismo que rechazar al rey que lo había enviado. Pablo usa esta imagen para describir nuestra misión en la tierra. No somos turistas espirituales ni espectadores del mundo. Somos enviados del cielo. Dios ha confiado su reputación a sus hijos. En nosotros, el mundo debería ver una muestra de su carácter, un reflejo de su amor y una demostración de su verdad. Cuando un creyente actúa con justicia,
el reino se manifiesta. Cuando habla con gracia, el rey es honrado. Cuando perdona, Cristo es revelado. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada decisión tomada con fe es una embajada viva del cielo en la tierra. Sin embargo, ser embajador también implica responsabilidad. No representamos a Cristo solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. El mundo evalúa el mensaje del Evangelio, observando la vida de sus mensajeros. Si vivimos en integridad, confirmamos el poder del mensaje. Si vivimos en contradicción, lo distorsionamos. Por eso Pablo no solo proclama el Evangelio, sino que exhorta con pasión: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este versículo revela el corazón pastoral de Pablo. Aunque es embajador del reino, no habla con tono de autoridad política, sino con humildad y compasión. Él ruega, suplica, invita, no obliga a nadie, persuade con amor. Así obra el verdadero representante de Cristo. No impone, propone, no condena, reconcilia, no amenaza, llama al arrepentimiento con lágrimas y verdad. Ser embajador significa llevar en el alma el mensaje de un Dios que sigue buscando al hombre. Es entender que cada persona que nos rodea es un campo de misión, un corazón esperando escuchar la voz del Rey, y Dios ha decidido hablar por medio de nosotros. Pero el texto dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y puedes imaginarlo? El Creador del universo hablando a través de tu voz, extendiendo sus brazos a través de tus manos, amando a través de tu corazón. Eso cambia por completo nuestra manera de vivir. Ya no podemos tratar a nadie con indiferencia, porque detrás de cada conversación hay una oportunidad divina. Cada encuentro puede ser una cita del cielo. No hay palabras insignificantes cuando hablas en nombre del Rey. El embajador también debe conocer bien las leyes y los intereses del reino que representa. No puede hablar sin conocer la voluntad de su Señor. Por eso, quien quiere ser fiel embajador debe conocer la palabra, vivir en oración y mantener comunión constante con Dios. La autoridad espiritual no viene de los títulos, sino de la cercanía con el trono. Cuanto más tiempo pasas en la presencia del Rey, más clara se vuelve su voz y más preciso tu mensaje. Un embajador no se deja influir por el país donde está asignado. Vive en territorio extranjero, pero sigue siendo ciudadano de su patria. Así también nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Nuestra cultura, nuestros valores y nuestras decisiones deben reflejar los principios del reino de Dios, no las modas ni las corrientes del tiempo presente. El embajador es extranjero donde pisa, pero representa a su nación con orgullo y lealtad. Ser embajador también significa vivir con propósito. No estamos aquí por accidente ni por costumbre. Cada creyente tiene un llamado, una misión y un mensaje. Cuando entiendes esto, tu vida cobra sentido eterno. Ya no trabajas solo para sobrevivir, sino para servir. Ya no hablas solo para expresarte, sino para edificar. Ya no amas solo por emoción, sino por convicción. Cada acción se vuelve parte del mandato divino de representar al reino en cada lugar donde Dios te ponga. El mundo está cansado de palabras vacías. Necesita ver embajadores verdaderos, hombres y mujeres cuya vida inspire confianza, cuya fe sea firme y cuya compasión revele al Dios que los envió. No somos portadores de una doctrina fría, sino de un amor vivo que suplica desde lo profundo. Vuelvan a Dios. En 2 Corintios 5:20 se narra: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cada embajador lleva un mensaje y el nuestro es el más importante de todos. El llamado del cielo a la reconciliación. Pablo, con el corazón encendido por el amor de Cristo, no usa un lenguaje autoritario ni religioso. No amenaza, no impone. Él ruega, suplica como quien comprende el valor de cada alma y el dolor del Padre por los que aún viven lejos de Él. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la súplica más urgente que el mundo necesita escuchar. Vivimos rodeados de corazones que se sienten distantes de Dios, cargados de culpa, confundidos por las mentiras del enemigo, heridos por la vida y agotados por el peso del pecado. Pero la voz del embajador sigue resonando. Vuelvan al Padre. No hay distancia que su amor no pueda cruzar, ni mancha que su gracia no pueda limpiar. Pablo entiende que la reconciliación
no es un concepto abstracto, sino una necesidad real. No se trata de una negociación entre partes iguales, sino de un acto de misericordia unilateral. Es Dios quien se acerca primero. El culpable no busca al inocente. Es el inocente quien busca al culpable. Eso es la gracia. Un amor que no espera ser invitado, sino que sale al encuentro. El embajador del reino lleva ese mismo espíritu. No se sienta a juzgar desde la distancia, sino que se acerca con ternura, como Cristo se acercó a los pecadores. No usa la palabra para condenar, sino para sanar. Su mensaje no es de miedo, sino de esperanza. Es la voz del cielo diciendo a través de labios humanos: no te he rechazado, solo quiero que vuelvas. Reconciliarse con Dios significa volver al origen, restaurar lo que el pecado rompió. Es un regreso al abrazo del Padre, a la comunión perdida, a la paz interior que solo se encuentra en su presencia. La reconciliación no es religión, es relación. No es cumplir reglas, sino reanudar un vínculo de amor con quien nos creó para caminar a su lado. Pablo conocía bien este proceso. Él mismo había sido enemigo de Cristo, pero la gracia lo encontró en medio de su persecución. Cuando cayó al suelo en el camino a Damasco, escuchó una voz que no lo condenaba, sino que lo llamaba por su nombre. Así comienza toda reconciliación, cuando comprendemos que a pesar de todo, Dios todavía nos quiere de regreso. El mensaje del embajador es claro. No hay pecado demasiado grande para la cruz. No hay pasado que Cristo no pueda redimir, ni corazón tan endurecido que el Espíritu no pueda ablandar. La reconciliación no exige perfección previa, sino una decisión humilde. Quiero volver. Dios hace el resto. Él limpia, sana, restaura y adopta. Os rogamos en nombre de Cristo. Estas palabras revelan el tono con el que debe hablar todo embajador, no desde el orgullo del que se siente superior, sino desde la compasión del que ha sido perdonado. El que ha experimentado la reconciliación no puede tratar con dureza a quienes aún están lejos. La autoridad del mensaje está en la ternura con que se transmite. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos extendiendo la invitación del Padre. Cada oración por alguien perdido, cada gesto de amor hacia quien no lo merece, cada palabra de perdón pronunciada en medio del dolor, es una semilla de reconciliación que el cielo puede usar para traer a alguien de vuelta. Tú eres la voz que Dios usa para llamar a los suyos. Pero este mensaje también es para nosotros. Hay momentos en los que, aun siendo creyentes, nos alejamos de la presencia de Dios. Nuestras preocupaciones, nuestro orgullo o nuestro cansancio espiritual nos hacen olvidar su amor. En esos momentos, esta misma voz nos alcanza de nuevo. Reconcilíate conmigo. No como una reprensión, sino como una invitación al descanso. Dios siempre está dispuesto a recomenzar la historia contigo. Ser embajador de Cristo no es solo llevar el mensaje, sino vivir reconciliado. No se puede hablar de paz mientras se guarda rencor, ni anunciar perdón mientras se vive en culpa. La reconciliación es tanto un mensaje como un estado del corazón. Solo quien está en paz con Dios puede transmitir esa paz a los demás. Por eso Pablo no separa el anuncio del ejemplo. Él ruega a los corintios que se reconcilien con Dios porque sabe que una iglesia dividida, herida o fría no puede ser testigo del reino. Antes de hablar de Cristo, debemos reflejarlo. Antes de proclamar la gracia, debemos vivir en ella. El mensaje del embajador no se sostiene en su voz, sino en su vida. En 2 de Corintios 5, 21, se narra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo encierra uno de los misterios más profundos y gloriosos del Evangelio: el intercambio divino. En una sola frase, Pablo resume la esencia de la redención. Cristo, el Santo sin mancha, tomó sobre sí lo que nosotros éramos, para que pudiéramos recibir lo que Él es. El justo fue tratado como culpable, para que los culpables fuéramos tratados como justos. Pablo comienza afirmando una verdad absoluta: al que no conoció pecado, Cristo vivió una vida perfecta, sin mancha ni error.
No hubo engaño en su boca ni sombra de maldad en su corazón. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Él no conoció el pecado ni por experiencia ni por inclinación, y sin embargo en la cruz fue hecho pecado por nosotros. Aquí no se trata de que Cristo se volviera pecador, sino que cargó sobre sí la culpa y las consecuencias del pecado humano. El Padre colocó sobre el Hijo la deuda que pertenecía a toda la humanidad. En el Gólgota ocurrió un intercambio cósmico. El inocente fue tratado como el culpable, para que los culpables fuésemos tratados como inocentes. El peso de la condena que debía caer sobre nosotros fue transferido a Él, y el favor que le pertenecía a Él fue transferido a nosotros. Esta transacción divina no puede entenderse con lógica humana, solo con reverencia. En ese acto, Cristo se identificó completamente con nuestra condición caída, para que nosotros pudiéramos ser identificados completamente con su justicia. Él no solo llevó nuestro castigo, sino que nos vistió con su santidad. Desde ese momento, todo aquel que cree ya no es visto como pecador condenado, sino como hijo aceptado. Pablo usa una frase poderosa: para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No dice recibiésemos justicia, sino fuésemos hechos. Es decir, la justicia de Cristo no es solo un regalo externo, es una transformación interna. Dios no solo nos declara justos, sino que empieza a formarnos conforme a la justicia de su Hijo. Nos cambia de dentro hacia afuera, hasta que el carácter de Cristo se refleja en nosotros. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar, y desde la resurrección nosotros tomamos el suyo. Donde Él fue rechazado, nosotros fuimos aceptados. Donde Él fue despojado, nosotros fuimos revestidos. Donde Él fue maldito, nosotros fuimos bendecidos. Cada herida que Él sufrió fue una puerta abierta para nuestra restauración. Cada gota de su sangre fue una palabra pronunciada desde el amor eterno de Dios. Ya no hay condenación. Este intercambio revela la justicia perfecta del cielo. La justicia humana busca equilibrar la balanza castigando al culpable, pero la justicia divina se revela en gracia. El inocente paga por el culpable para que el culpable sea liberado. No hay lógica que pueda abarcar un amor tan inmenso. Solo la gratitud puede responder a semejante verdad. Este versículo también nos enseña que el Evangelio no se trata solo de perdón, sino de identidad. En Cristo ya no somos definidos por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo. Nuestra vida ya no está marcada por el error, sino por la redención. No somos los mismos que fuimos antes de conocerle. Llevamos la justicia de Dios impresa en el alma. El creyente que comprende este misterio no vive esclavo de la culpa. Entiende que su deuda fue cancelada por completo. Vive en gratitud, no en vergüenza, en libertad, no en condenación. La cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos restituyó la dignidad espiritual perdida. Nos devolvió la capacidad de caminar en justicia y verdad. Ser embajador de Cristo es llevar este mensaje al mundo. La justicia no se gana, se recibe. El hombre no puede alcanzar a Dios por méritos, pero Dios descendió hasta el hombre por amor. La salvación no se negocia, se acepta. La cruz no fue un accidente, fue el plan eterno del Padre para revelar su amor en la forma más pura posible. Cuando Pablo escribe este versículo, no lo hace con frialdad teológica, sino con adoración. Él había comprendido que cada latigazo, cada espina y cada clavo representaban el precio de su libertad. La justicia de Dios no fue barata, costó la vida del Hijo. Pero gracias a ese sacrificio, ahora podemos vivir con paz, esperanza y comunión eterna. Filipenses 3:20 se narra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La carta de Pablo a los Corintios culmina con una verdad que trasciende el tiempo. Somos embajadores del reino de Dios en una tierra extranjera. Pero no basta con saberlo. Debemos vivir conforme a esa identidad. La reconciliación que hemos recibido no termina en nosotros, sino que nos llama a reflejar la justicia y el amor de Cristo en cada esfera de la vida. Ser embajador no es solo un título espiritual,
Es un modo de vivir, una responsabilidad constante y un llamado a representar el carácter del Rey donde quiera que estemos. Un embajador no se olvida de su patria. Aunque viva en un país distinto, aunque escuche otros idiomas y se rodee de otras costumbres, su lealtad pertenece al gobierno que lo envió. Así también nosotros. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestro corazón pertenece a un reino que no se ve, pero que pronto será revelado en gloria. Esta conciencia transforma la manera en que caminamos. Nos recuerda que nuestras acciones tienen peso eterno. Lo que hacemos hoy en la tierra repercute en los cielos. Cada palabra, cada decisión, cada gesto de fe es parte del testimonio que damos como representantes del Rey. No podemos olvidar que los ojos del mundo observan en nosotros una imagen del reino que predicamos. Por eso, el embajador vive con reverencia, integridad y propósito. Ser ciudadano del reino significa vivir con valores distintos. Mientras el mundo exalta el orgullo, nosotros exaltamos la humildad. Mientras el mundo busca poder, nosotros servimos. Mientras el mundo responde con odio, nosotros respondemos con amor. La cultura del reino no imita la del hombre, la transforma. Cada vez que elegimos perdonar, bendecir, consolar o dar, el reino de Dios se hace visible en medio de la oscuridad. Pablo vivía con esta convicción. Su hogar no estaba en Roma, ni en Jerusalén, ni en Corinto, sino en el cielo. Esa certeza le dio libertad para enfrentar cualquier circunstancia. Cuando fue honrado, no se envaneció. Cuando fue humillado, no se desanimó. Sabía que su recompensa no estaba en la tierra, sino en la eternidad. Así debe vivir cada creyente, con los pies firmes en el suelo, pero el corazón anclado en el cielo. Ser ciudadano del reino también implica mantener la mirada en Cristo. Un embajador necesita comunicarse constantemente con su Rey para no distorsionar su mensaje. Del mismo modo, nosotros debemos mantenernos en comunión con Dios, buscando su dirección cada día. La oración, la lectura de la palabra y la obediencia son los canales que nos mantienen alineados con la voluntad del cielo. Sin comunión, la voz del embajador pierde claridad. Pablo nos muestra que la esperanza del creyente no está en un sistema humano, sino en el regreso glorioso de Cristo, de donde también esperamos al Salvador. Dice, el verdadero ciudadano del reino vive en expectativa constante, sabiendo que un día el Rey volverá, y con él vendrá la plenitud de la justicia y la restauración de todas las cosas. Esa esperanza debe mantenernos firmes cuando el mundo parece derrumbarse, fieles cuando la tentación golpea y valientes cuando la verdad es atacada. Pero vivir como ciudadano del reino no significa aislarse del mundo, sino influenciarlo con la luz del Evangelio. El embajador no se encierra en su embajada, sale, habla, escucha, comparte. Su misión es representar, no esconderse. Cristo no nos salvó para apartarnos del mundo, sino para transformarlo a través de su presencia en nosotros. Cada lugar donde pises es territorio donde el reino puede manifestarse. Tu hogar, tu trabajo, tus relaciones. Todo puede ser plataforma de reconciliación y testimonio. Vivir como ciudadano del reino es vivir con la mirada en lo eterno y el corazón dispuesto al servicio. No hay tiempo para la tibieza ni espacio para la indiferencia. Hemos sido llamados a reflejar a Cristo en un mundo que lo desconoce. Nuestra vida debe ser una carta visible del cielo, escrita no con tinta, sino con la sangre de Cristo que nos redimió. Cuando un embajador cumple fielmente su misión, su Rey se glorifica. Así también nosotros, cada vez que amamos, perdonamos, servimos y permanecemos firmes en la verdad, el reino avanza. Somos las manos que abrazan, las voces que proclaman y los pies que llevan la paz donde hay guerra. El mundo puede resistir nuestros argumentos, pero no puede negar una vida transformada. Vivir como ciudadano del reino es recordar que todo lo que hacemos aquí prepara el camino para la eternidad. El embajador regresará pronto a casa y su fidelidad será recompensada, no por méritos humanos, sino por la gracia de aquel que lo envió. Por eso caminemos con la frente en alto, no con orgullo, sino con convicción. Somos portadores del mensaje más grande, representantes del Rey más glorioso y ciudadanos de un reino que jamás tendrá fin.
Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.